Tremenda cachetada le mete el presidente de la República a los futbolistas de Colombia. Como estamos en pleno mundial, nuestro primer mandatario está trabajando y ha trabajado por la dignidad incluso de todos ellos. Pero ustedes me dirán, ¿pero esto qué tiene que ver con James, con Falcao, con Lucho, con Daniel Muñoz, bueno, con todos los miembros de la selección? Pues señores, les digo que el 99% de estos futbolistas salen del fútbol colombiano. Y vean esta nota. Por primera vez en la historia del fútbol colombiano, un decreto del Ministerio del Trabajo obligaría a clubes, ligas y federaciones a formalizar los contratos de los deportistas profesionales. Cambio tuvo acceso al documento que se conoce a pocas semanas de la salida del gobierno de Gustavo Petro. Aquí empezamos a ver cómo Petro incluso les da dignidad a todos los futbolistas. Pero antes de seguir con esta noticia, es muy importante recordar lo que opinaban estos pequeñines luego de la eliminación de la selección Colombia del Mundial y lo que ellos mismos opinaban sobre aquel fracaso de momento cuando Petro los despidió. A ver, ¿lograron ver a algún jugador el día de hoy? Pues buenas noches, yo como buen colombiano digo que les hace falta humildad, no pudimos ver a ni uno que pudo haber dicho hola, pero les hace falta respeto. Hay niños que lloran por ver a sus ídolos, pero les hace mucho respeto y tanto que dicen que vienen de abajo, no tienen respeto, solo cogen fama para nada. ¿Desde qué hora están esperando a los jugadores? Ayer desde las 12, pero el único que bajó y es humildad es el técnico. Pero sabiendo que ellos vienen de abajo, ¿cómo no se van a firmar? Bueno, ahí se puso a llorar. Bueno, no hay que llorar. Seguramente seguramente Agustín, los jugadores van a salir en... Qué fracaso de personaje ellos. Y a pesar de esto, pues Petro les devuelve la dignidad a través de las garantías del trabajo. ¿Y qué es? Igualdad salarial y descansos obligatorios. Este es el revolcón laboral que les espera al fútbol colombiano por decreto del gobierno de Gustavo Petro. A pocas semanas de dejar el poder, el Ministerio del Trabajo alista un decreto inédito que, entre otras cosas, exige periodos de descanso obligatorios entre partidos y contrato escrito y salario igual entre hombres y mujeres en todos los clubes y ligas del país. Cambio conoció en este caso lo que se viene para los futbolistas y aquí se los estamos mostrando. Miren lo que hace Petro. Por primera vez en la historia del fútbol colombiano, un gobierno se dispone a decirles a los clubes cómo deben contratar a sus jugadores. A través de un decreto, el Ministerio del Trabajo quiere obligar a clubes, ligas y federaciones deportivas, tengan o no ánimo de lucro, a formalizar el contrato de los deportistas profesionales, hombres y mujeres, aunque el proyecto normativo toca a las organizaciones de todas las disciplinas. Sin duda es el fútbol el que tendrá una de las mayores transformaciones. A pesar de los desplantes, a pesar de todo lo que esta gente hizo, Petro sigue trabajando por todos los y las colombianos. Dice Petro: contrato escrito o no hay partido. El corazón del debate tiene que ver con la formalización laboral. Ningún deportista ni ningún miembro del cuerpo técnico nacional o extranjero podrá competir, entrenar o dirigir sin un contrato de trabajo escrito y sin estar afiliado al sistema de seguridad social. Se acaban, al menos sobre el papel,
las figuras de apoyo económico y los acuerdos informales que organizaciones como Acolfootpro llevan años denunciando. Esto se pone bastante interesante. El contrato laboral para los deportistas deberá registrarse ante el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Deporte dentro de los 15 días hábiles siguientes a su firma y tendrá que incluir cláusulas mínimas sobre duración, forma de pago, exclusividad, derechos deportivos y de imagen y mecanismos de prevención del acoso laboral y del sexo. Los menores de edad solo podrán vincularse con autorización previa de la cartera del trabajo. Vean esto, yo creo que esto es más que un momento histórico para los y las colombianos, específicamente para los futbolistas. Vuelvo a repetir, pero ¿qué tiene que ver la selección? Señores, el 99,9% de los futbolistas de la selección Colombia salen del fútbol colombiano. Eso es devolverle la dignidad a todos, no simplemente a unos cuantos. Empecemos. James salió de Envigado, Luis Suárez de Leones, Lucho Díaz del Barranquilla y luego del Junior, Camilo Vargas de Santa Fe, John Arias de Patriotas, Santa Fe y América. O sea, todos de la liga local. Muy pocos se forman al 100% en el exterior. Muy pocos. Durísima cachetada la que sigue metiendo Petro. En materia de horarios, el decreto amarra al deporte profesional a la jornada máxima de 42 horas semanales y cuenta como tiempo de trabajo las concentraciones y los desplazamientos previos a los partidos, no solo el tiempo efectivo en la cancha. Además, se fija por primera vez un descanso mínimo de 72 horas entre competencias oficiales, un estándar que la propia memoria del decreto atribuye a directrices de bienestar del jugador reafirmadas por la FIFA en julio del 2025 y a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, por sus siglas OIT. También le cierra una puerta a una práctica que los clubes han usado durante años, según la misma jurisprudencia que cita el documento. La Corte Suprema de Justicia ya había señalado en fallos del 2017 y 2018 que los pagos por cesión de derechos de imagen pueden esconder en realidad un salario disfrazado cuando no corresponden a una explotación comercial real de la imagen del jugador. El decreto retoma esa línea y ordena que la remuneración de los deportistas se trate como un salario ordinario y permanente, sujeto a las mismas reglas del Código Sustantivo del Trabajo que rigen para cualquier otro trabajador del país. Ese mismo espíritu protector se extiende a los préstamos y a las ventas entre clubes, una zona gris que durante años dejó a los jugadores como simple mercancía de las negociaciones entre dirigentes y empresarios. De ahora en adelante, ninguna cesión temporal podrá pactarse sin el consentimiento expreso del futbolista y su duración no podrá superar el tiempo que le quede al contrato vigente con el club de origen. Tampoco podrá haber transferencia definitiva sin que el jugador la acepte, y el club vendedor deberá pagar primero todo lo que le adeude antes de que nazca el nuevo vínculo con el comprador. Además, el borrador del decreto prohíbe de plano las cláusulas que, una vez terminada el contrato, le impidan a un deportista fichar libremente por otro equipo. Una restricción que Acolfootpro ha señalado como una forma disimulada de atar al jugador de por vida. El proyecto normativo se apoya para todo esto en una sentencia del 2024 de la Corte Constitucional que analizó la estabilidad laboral reforzada de futbolistas lesionados.
La Corte recogió allí una cifra que retrata la vulnerabilidad del gremio. Según datos del 2017 citados en el propio fallo, el 58% de los futbolistas colombianos apenas había terminado la primaria, el 40% el bachillerato y solo el 2% había llegado a la universidad. Paridad salarial en los clubes. Si hay un artículo del borrador de decreto con potencial de generar más ruido que los demás, es el que ordena igual salario entre hombres y mujeres en el deporte profesional, invocando el convenio 100 de la OIT que Colombia ratificó desde el año 64. El documento prohíbe cualquier cláusula contractual, reglamentaria o práctica institucional que implique discriminación salarial por razones de género y obliga a los clubes a garantizar igualdad de trato y oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y la remuneración de los futbolistas. La discusión sobre el fútbol femenino y la necesidad de garantías no es nueva, pero hasta ahora se había quedado en el terreno de las denuncias gremiales. En marzo del 2025, un informe de Acolfutpro sobre la liga femenina documentó que equipos donde 24 jugadoras compartían apenas 3 habitaciones, clubes que adeudaban hasta 2 meses de salario en plena fase final y futbolistas lesionadas que terminaron desafiliadas del régimen contributivo de salud. Luego, en abril de este año, la misma asociación denunció que el reglamento de la Liga Femenina 2026 permitía que más de 100 jugadoras compitieran sin contrato ni seguridad social, lo que provocó un cruce público entre la congresista Katy Jubinao y el ministro del Trabajo Antonio Sanguino. Por otro lado, el proyecto de decreto le dedica un artículo completo a lo que llama cuidado menstrual en la actividad deportiva, en el que obliga a los clubes a incorporar un enfoque de género en sus sistemas de seguridad y salud en el trabajo y a ajustar las cargas de entrenamiento cuando una deportista deprende cuadros diagnosticados de endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, miomas uterinos o dismenorrea severa, siempre bajo criterio del médico tratante. Reconoce también el derecho a incapacidades médicas por esas causas y blinda la estabilidad laboral de las jugadoras embarazadas o en licencia de maternidad. Para un sector acostumbrado a mover el balón, pero no tanto el bolsillo cuando se trata del fútbol femenino, estas disposiciones tienen todo el potencial de convertirse en el punto más discutido del decreto en las próximas semanas, sobre todo entre los clubes que hoy sostienen sus nóminas femeninas con el mínimo de contratos que les exige la ley y pagando salarios altos a los hombres, pero no así para las mujeres. Si bien el texto sí propone crear un programa de formalización que subsidiará la cotización a riesgos laborales de los deportistas de bajos ingresos, la obligación de pagar salarios iguales, sostener coberturas médicas para lesiones prolongadas y garantizar licencias de maternidad recaerá sin excepción y sin subsidio estatal sobre clubes que ya han demostrado dificultades para cumplir incluso con las obligaciones mínimas vigentes. Por ejemplo, el Pereira, que fue campeón del fútbol colombiano en el 2022, hoy está sancionado por la FIFA por los constantes incumplimientos prestacionales a sus jugadores. Finalmente, el proyecto normativo también le entregará dientes nuevos a la capacidad de vigilancia del Ministerio de Trabajo. Sus inspectores quedan encargados de perseguir de forma prioritaria a la tercerización e intermediación laboral que disfrace relaciones de trabajo bajo contratos de prestación de servicios, de proteger la libertad sindical de los deportistas, un reclamo que Acolfutpro arrastra desde que la Federación Colombiana de Fútbol y la DIMAYOR se negaron a negociar su pliego de peticiones radicado en el año 2019 y de exigir protocolos específicos contra el acoso a las mujeres con el sexo, con medidas de protección inmediata para las denunciantes y capacitación obligatoria anual para directivos, cuerpo técnico y jugadores. Por ahora, los tiempos dan para que el decreto supere la fase de comentarios y expedición antes del 7
de agosto. Aquí lo podemos ver. Cómo un presidente le devuelve la dignidad a todos estos que dicen ser ídolos de una generación, niños, jóvenes o adolescentes. Y como veíamos al inicio del capítulo, los mismos niños terminaban siendo totalmente, en este caso, atacados, se sentían muy mal por las actuaciones de prepotencia de estos jugadores. Mi amigo Zarzal lo decía, atención Colombia, se habla que los niños como los borrachos dicen la verdad. Los niños vivieron la arrogancia y soberbia de los jugadores, lo mismo que vivió Petro y Antonella Petro en aquel momento de la despedida de la selección. Y decía, firmes para la casa. Esto demuestra que Petro le devuelve la dignidad a todos estos miembros de una selección Colombia que terminó siendo un fracaso en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos en el 2026. Y que dejaron al pueblo colombiano con un sinsabor bastante grande. Así que, ¿cómo la ven ustedes? ¿Qué creen al respecto? Los invito a que por favor dejen su like, su comentario y me ayuden a difundir este contenido. Desde la tierra del trueno, señores, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.